Gálatas 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Nota: los judaizantes son como hechiceros malvados que distraen la atención de sus víctimas llevándoles de la cruz a la ley. Sin embargo, los gálatas no tienen excusa porque Pablo les ha explicado claramente el significado de la cruz. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nota: Pablo comienza la defensa de su evangelio recordándoles a los gálatas que su vida cristiana, que comenzó por la fe en el Cristo crucificado y fue certificada por el don del Espíritu Santo, era completamente ajena a la ley. Serían insensatos si abandonaran los caminos de Dios para buscar la perfección por sus propios esfuerzos. Riqueza literaria: suministra. Epijoregeo, Strong 2023, una combinación de intensivo y sufragar los gastos de un coro. La palabra significa suministrar plenamente o en abundancia, proveer generosamente lo que se necesita, cubrir los costos completamente. Compare coro. Indica una fuerte generosidad, grande y libre. Pablo reprende a los gálatas por retornar a los pobres elementos del legalismo judío, los cuales el apóstol contrasta con los abundantes excedentes de la provisión de Dios mediante su gracia. El pacto de Dios con Abraham. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nota: los judíos consideraban a Abraham como su padre y la fuente de todas las bendiciones espirituales que recibían. Creían que el mero hecho de ser descendientes de Abraham los justificaba ante Dios. Pablo expone que Abraham agradaba a Dios por la fe y no por las obras de la ley, ya que ésta no existía en tiempos de Abraham, e insiste en ello agregando que los verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto herederos de sus bendiciones son aquellos que viven de acuerdo al principio de la fe. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nota: Pablo presenta las alternativas de la fe, versículo 11, y la ley, versículo 12, como medios de justificación. Sin embargo, en lugar de justificar, la ley condena, versículo 10, porque exige cosas que nadie puede cumplir. Según ella, la obediencia no solo debe ser completa, sino también continua, versículo 12. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros mismos. Su obra, no la nuestra, removió la maldición que pesaba sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia de la ley, versículo 13. Por fe recibimos los beneficios dispensados por su muerte, la justificación inclusive, versículo 11, y la promesa del Espíritu, versículo 14. Véase en la introducción a Gálatas el Espíritu Santo en acción. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida,
y ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Nota, simiente, simientes. La promesa no era para todos los descendientes de Abraham. Halló su cumplimiento en Cristo y por lo tanto en aquellos que están unidos a él. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nota, al defender su evangelio, Pablo describe el carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple en Cristo, no en la ley. Nadie invalida un pacto humano, versículo 15. Cuanto más cierto será eso en el caso de un pacto divino, versículo 17. La base del pacto con Abraham era la fe, y la ley que vino 430 años después no podía desechar este acuerdo anterior. El propósito de la ley, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nota, riqueza literaria, mediador, mesites, Strong 3316, de medio e ir, un intermediario, árbitro, reconciliador. En este pasaje la palabra se refiere a Moisés trayendo la ley al pueblo asistido por ángeles. En sus otras ocurrencias habla de que Jesús efectúa la salvación mediante su muerte vicaria, 1 Timoteo 2:5, garantizando términos del nuevo pacto, Hebreos 8:6, 9:15, 12:24. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Nota, primero la intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar justificación. Fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismos, y de esa manera dirigirlos a Cristo. Segundo, la ley es inferior a la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, en contraste con la promesa que vino directamente de Dios a Abraham. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nota, tercero, la ley no es contraria a la promesa, en lugar de ello, son complementarias. La ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del Evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nota, cuarto, la ley nos dirige a Cristo. Nos encerró, versículo 22, y disciplinó, versículo 23, 24, hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. Pablo explica el verdadero propósito de la ley con una cuádruple aserción. Versículo 25. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nota, en Cristo las distinciones de raza, rango o sexo no impiden establecer vínculos fraternales ni garantizan privilegios especiales. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nota final. El bautismo no asegura por sí mismo nuestra unión con Cristo, sino que expresa de forma visible la unión interior que la fe trae consigo. Pablo muestra la nueva situación de aquellos que están en Cristo comparando lo que somos después de venir a la fe, versículo 25, con lo que éramos antes que viniese la fe, versículo 23.
Bajo la ley estábamos en un estado de sujeción e inmadurez, pero bajo el Evangelio nuestra condición es de hijos, versículo 26, y herederos. Fecha de Gálatas. La cuestión de la fecha de esta epístola depende fundamentalmente de la relación de 2:1-10 con las visitas de Pablo a Jerusalén mencionadas en los Hechos. Aunque el capítulo 2 puede ser identificado con la visita relacionada en los Hechos 11:30, algunas dificultades han surgido para vincularla con los acontecimientos de los Hechos 15. Probablemente Pablo escribió la carta alrededor de los años 55 o 56, cuando estaba en Macedonia o Corintio durante su tercer viaje misionero.